La palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, nos habla así, estimado hermano, hermana, en este libro de Amos, capítulo 4, versículo 12, así menciona esta partecita. Vamos a dar lectura y en base de esto vamos a hablar. Dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Una vez más vamos a dar lectura, estimado hermano. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Palabra de Dios. En base de esta palabra del Señor de Amos capítulo 4 versículo 12, vamos a escudriñar la Santa Escritura. Bien. La palabra clave que donde usted tiene que subrayar es la palabra prepárate. Prepárate para venir al encuentro. Bien, esta palabra, estimados hermanos, en esta parte, especialmente esta temática que vamos a hablar, es, estimado hermano, acerca de estar listo o siempre listo. Quiero hablarte, estimado, acerca de esto. Aparece esta palabra del Señor: estar listo, siempre listo. Al comenzar esto, también, estimado hermano, quiero presentarte solamente, yo te voy a hablarte como 4 puntos acerca de esto, pero antes quiero preguntar. Hay una alabanza que cantamos, hermanos míos. ¿Estás listo? Así dice una alabanza. ¿Estás listo? ¿Estás listo? El juicio viene. Hermanos míos, en la Biblia menciona para la iglesia de hoy, y así también para el tiempo, el anterior pueblo, en cuanto de estar listo, habla. Hermanos míos, tiene que estar preparado. A ver, en el parte del pueblo antiguo un poco vamos a mirarlo, al pueblo que es Israel. Israel siempre tenía que estar listo. ¿Sabes qué es lo que pasaba a Israel? Israel peleaba mucho, peleando pasa desde aquel tiempo. Podemos verlo, estimados hermanos, siempre peleando. ¿Con quién peleaba? Con el enemigo. Sus enemigos no eran como hoy por hoy que tenemos la iglesia al diablo, sino que ellos tenían las naciones que rodeaban. Siempre aparecían luchando, por eso siempre tenían que estar ellos listos. Ya, hoy por hoy, a pesar de que mira que la Biblia menciona una partecita, una escena muy importante donde dice: aquel gigante desafiaba a Israel. Pues ellos tenían que estar listos, preparados. Ciertamente, hermanos míos. Y así también a nosotros, hoy por hoy, ¿quién desafía? El enemigo desafía a ti. Y así también, estimados hermanos, una de las cosas que en la Biblia aparece, debemos estar listos. Porque, hermanos míos, viene tristes días, viene el arrebatamiento, viene el juicio. Estimados hermanos míos, también tenemos que estar listos para morir o para vivir. Bien. En cuanto en esta parte, tenemos que alistarnos, estimados. A ver, ¿cuánto de nosotros en esta faz de la tierra pensaremos, hermanos, de estar listo en el ámbito espiritual? Ciertamente quizá pensamos más, nos preparamos en el parte literal. También tenemos que prepararnos en el parte espiritual. Voy a ir con la palabra del Señor. Una de las cosas que quiero presentarte, hermanos míos, directamente con la palabra. Mateos 24:44 voy a ir en esta parte. Esto es lo que también aclara en cuanto de estar listos, hermano. Bajo la palabra del Señor vamos a escudriñar en Mateo 24,
44, así menciona. Especialmente hablaremos de estar listos, siempre listos. La palabra del Señor así dice en esta parte de 24, 44. La palabra del Señor, usted también puede leer, estimado hermano, la palabra del Señor. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está la palabra. ¿Sabes, hermanos míos? En Amos me estaba mencionando una palabra diciendo prepárate. Ahora esta parte del Mateos capítulo 24, 44, donde nos menciona prepárate. Preparadito. ¿Para qué vamos a prepararnos, hermanos míos? Para irnos al cielo. ¿Cuánto de ustedes ya podemos estar listos para, así como mencionarlo como Pablo? Pablo era uno de los apóstoles, uno de los siervos de Dios, se identifica y dice: para mí sería muchísimo mejor estar ya, dice, allá arriba, irme. Él estaba ya listo y ahora nos podemos preguntar, tú, estimado hermano que escucha escudriñando las escrituras, este estudio de la palabra, ¿estás preparado? ¿O será que, hermanos míos, estamos congregándonos por así? ¿Será que tenemos faltas? ¿Tenemos algunas cosas pendientes para arreglar? ¿Tenemos quizá para comprometernos con Dios o recibir su gracia, nacer de nuevo, quizá llenarnos del Espíritu Santo, quizá encontrar la salvación, quizá estamos involucrados en algún delito o pecado? Estimado hermano, muchas cosas que puede faltar aún. Quizá tú en este momento al leer la palabra juntamente con nosotros, te das cuenta donde la conciencia misma te dice, estás ya preparado. Puedes, ahorita si llega muerte o mañana llega la muerte, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Esa parte, hermanos míos, tú y yo tenemos que preguntarnos. De eso se trata, de estar listo. ¿Alguna vez tú también literalmente te haya pasado también esta parte? Para viajar hay que estar listo, ¿verdad? Preparadito, esperando para viajar. Juntamente con tus... muchos de nosotros venimos de diferentes lugares lejanos de campos, podemos decir, porque la mayoría vivimos en las ciudades, conocemos. Algún momento quizá también hasta viajaste de avión o quizá también de algún transporte, puede ser de movilidad pequeña o grande. Un poco, hermanos míos, pensaremos. Para eso hay que alistarse, ¿verdad? Hay que alistarse, hay que estar listo nomás. Hay que tener, hermanos míos, ahí en tu certificado de nacimiento. Así otros manejan sus documentos, otros también manejan sus DNI, como también en otros lugares dicen, carnet, pasaporte. También otros se llevan ropas para cambiarse, aseo personal aparte se llevan. Así también algunos están ahí pendientes de algunas cosas que se llevan. Listo. Algunos dicen hasta hay que llevarse en el viaje, hay que llevarse algunas medicinas. A veces hay accidentes, a veces un viaje que vamos, la movilidad empieza ahí estancarse por motivos de derrumbes y otras situaciones que pasan. Hay que estar al tanto, listos, dice. Y es igual también en este viaje del cristiano hacia patria celestial.
nosotros tenemos que estar listos. No es que mi persona esto estoy empleando, sino la palabra dice. Tú y yo tenemos que estar preparados. Estad preparados, porque tú no sabes, dice, ni yo sé cuándo puede pescarnos la venida del Señor. El Hijo del Hombre, ¿cuándo vendrá? ¿Sabes? Y una de las cosas que emplea, dice, hora que no pensáis, dice, hora que no pensáis. Es grave, estimado hermano, ¿verdad? A veces así es, ¿no? A ver, esa parte del ejemplo que estaba poniendo del viaje. Cuando todavía tú no estás listo, ahí es donde la movilidad ya viene, ya toca. ¿Ahora qué voy a hacer? Quizá alguna vez, hasta te cambiaste tu ropa, como podemos decirlo, como alguien dice, su medias, otro color, otro medias, otro también. Hasta así puedes ponerte. Quizá alguna vez hasta viajaste con, como se dice, ese, no con zapatos, sino que con algún, ¿cómo se llama? Abarca o algún otro, ¿no? Así. Alguna vez hasta te olvidaste lo que tenías que llevar. Pues, ¿qué significa eso? No estábamos listos, no estábamos preparados. Pues salió la movilidad y sí o sí tenías que subir a toda costa para no atrasarte. Pues esta parte que no suceda con la iglesia. Pues hoy por hoy, a veces tardes donde, hermanos míos, pensamos estas partes. Tarde pensamos, debería alistarme, debería. O sea que el ser humano un defecto tiene. La última hora, los últimos tiempo, como este día es el 31 también, el último 31 es donde cuando empiezan ya a agitarse, ya es último día, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que presentarlo, tenemos que hacer. O sea que en las últimas horas donde pesca es muy tarde, estimado. Así también, último día pagando, último día haciéndose fila, último día. O sea que a veces no estamos preparados, menos que no estamos listos, ahí es donde nos pesca. Y a veces, cuando no estamos preparados, ¿qué es lo que sale, hermanos? A ver, ¿qué es lo que sale? ¿Sabes, estimado hermano? Sale mal. Pues, hermano, de esas cosas literales debemos darnos cuenta. Si nosotros no estamos preparados, sale mal. Y sabes, no va a ser sencillo lo que va a salir el mal. Pues, hermanos, podemos quedarnos. Podemos descender al Seol. Ciertas cosas pueden ser gravísimas las consecuencias. Por eso te hablo, estimado hermano, con todo el cariño, que tú y yo pensaremos algún momento. ¿Tienes deudas? De alguna manera procuraremos. ¿Tienes algunas problemáticas por ahí? Prepararemos. Pues, hermano, hermana, la vida podemos estar viviendo muchos días, pero la muerte no espera. La venida no espera. El juicio no espera. Ciertas cosas no esperarán. O sea, el cobro no espera. Pues, hermano, sabes, la iniquidad, el pecado también cobra carísimo. No vamos a decir, hermanos míos, bueno, pues va a venir arrebatamiento también. Dicen, esperaré nomás algún momento, yo voy a arrepentirme. ¿Sabes una de las cosas que presenta en la Biblia? Cuando alguien, mi persona, tú y otros, más aplican la iniquidad, más también es las consecuencias. O sea que es como que le acelera a uno para como podemos decirlo, para el cobro. ¿Me entiende, no ve? Si tú, estimado hermano, andas en los caminos de Dios, pues
Dios te cuida, Dios te protege, porque tú temes. Pero cuanto más nosotros aplicamos, o sea que la iniquidad, como estoy mencionando, cobro también rápidamente viene. O sea que por eso dice el resultado, porque da el resultado la iniquidad. Y algún momento cuando viene el resultado, ustedes saben, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Pues el cobro, pues el que cobra el pecado, la muerte, no espera. Entonces por eso tenemos que, hermanos míos, estar listos, prepararnos. Hay veces también alguien dice, ¿cómo voy a prepararme? ¿Cómo será prepararme? Sabes, hermanos míos, nosotros en esta vida entendemos muchas cosas de preparar. Usted puede preparar un platillo delicioso. Si eres chef, preparas bien. Si eres una cocinera, hermana, algunos también dicen, algunas estimadas son empíricas, así como alguien decía. Mamá enseñó y mamá de la mamá lo que aprende y eso cocina. Pues al pasar el tiempo, cuando se hace pareja, bueno, dice su esposo que ¿sabes cocinar? Bueno, algunas cosas no sabe. Mamá enseñó y eso lo más sabe. Pues también una mujer tiene que estar lista, preparada para responder en el parte del matrimonio, preparada. Pues el que sabe, prepara. Usted puede preparar el plato que en su país, en su departamento sabe. El que es albañil sabe el manejo del albañil, está preparado para eso. El que también maneja la movilidad se prepara. El que es panadero sabe, puede preparar cualquier, podemos decirlo, delicias de panes que hay, de diversas panes, puede preparar. Así también, hermano, cada sector, tiene, o sea que puede preparar. O sea que muchos de ustedes saben preparar. Los que son doctores pueden preparar cómo hacer esta herida, cómo limpiarlo, cómo lavarlo, cómo curarlo. Puedes preparar. Si tú trabajas en un hotel, tú sabes cómo prepararlo en esa parte. Bueno, alistas ciertas cosas. Si tú eres jardinero, también preparas. Si tú eres agricultor, también preparas la tierra para sembrar. Muchas de las cosas literales sabemos nosotros. Cada persona en su sitio, como podemos decir, en su área, sabe preparar. Y usted eres uno de esos que sabe en algún área, sabe. Si tú eres de costura, sabes cómo. En las tempranas horas de levantas, ya te preparas cómo tienes que hacer eso. De dónde comienzas y a dónde tienes que finalizar. Cada persona preparamos. Pero espiritualmente, ¿quién nos enseñará a prepararnos, hermanos míos? ¿Cómo será prepararnos, estimados hermanos? Pues en esta parte, lo que nosotros, la Biblia, una parte aclara, ¿sabes? Lo que con Dios y con el ser humano una parte no comparte. Y esto quiero decirte, es el pecado. Pues por este medio yo te voy a hablarte más pecado. Casi no te voy a pronunciar mucho de otras cosas. ¿Sabes? El pecado es una de las cosas que Dios detesta de mí, de ti y de otros. Esa parte del pecado, dice la Biblia, tiene que ser limpiado, arrancado, excluida, sacado, liberado tenemos que ser del pecado. Pues esa parte nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Qué es lo que nos puede preparar nuestra alma bendita? Pues nosotros, hermanos míos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cosas que saca esa mancha, esa iniquidad, esa maldad, es la sangre de Cristo. Muchos de nosotros, estimados y estimadas,
no estamos enseñados de prepararnos espiritualmente. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos con la sangre. Por eso la Biblia menciona, aunque te laves con jabón, con lejía, dice, la mancha de tu pecado permanecerá, dice. Pues cuando lleguemos allá, ¿qué parte Dios va a evaluar? Nuestra limpieza. Y si estamos con mancha para cruzar el río de la muerte, o sea que para cruzar el río de la muerte para nuestros destinos, unos irán a la vida eterna, otros a la muerte eterna, pues ahí es donde examina. Si estamos listos, vamos a ir hacia arriba. Si no estamos listos, iremos hacia abajo, al Seol. Pues hermano, ¿cómo podemos ahora prepararnos? Ya que la sangre es un elemental, es sangre. Sangre de Cristo es elemental, hermano, principal. Así como tú limpias tu ropa, así como lavas con jabón, con ace, con lavandina, así también la sangre de Cristo es elemental, hermano, para nosotros. Estimados hermanos, esto es en general, te digo, donde estés, a toda comunidad cristiana. Otros pueden justificarse, otros pueden recibir salvación, otros pueden nacer espiritualmente, otros pueden bautizarse, otros pueden conocer amor de Cristo, otros pueden encontrar la gracia de Dios. Pero es donde, hermanos míos, al pasar el tiempo, uno se mancha, comete errores nuevamente, y esa parte, ¿quién arreglará? ¿Quién limpiará? Pues la sangre de Cristo. Para limpiarnos sangre de Cristo, ¿qué cosa tenemos que hacer? Pues tenemos que decir, Señor, perdóname mis pecados. Tenemos que arrodillarnos. Tenemos que delante de Él arrojarnos y decir, humillarnos, confesar. Tenemos que restituir, tenemos que arreglar cuentas. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y si no podemos, ¿cómo salir de esa situación? Tenemos que ayunar. Hasta encontrar, ¿hasta dónde? Hasta encontrar liberación, hasta encontrar paz en nuestra alma, hasta encontrar, hermanos míos, totalmente gozo. Hasta ahí tenemos que trabajar en esa dirección. Si nosotros, hermanos, estas cosas no hacemos, así como la Biblia dice, la mancha de tu pecado permanecerá. Y no estamos listos. Por eso te estoy diciendo esa parte. Jamás hombre o mujer entrará al reino de los cielos si es que tiene pecado. Porque Dios en su naturaleza es un Dios santo. Es un Dios santo que no comparte con el pecado. Entonces, hermanos, esa parte nosotros tenemos que hablar, tenemos que enfatizar, de prepararnos, hermanos míos, es confesando, humillándonos, ya pidiendo perdón. Estimados hermanos, tenemos que decir, Señor, límpiame. Podemos decir en palabra, pero también tenemos que accionar, hermanos míos. De otra parte, hermanos, tenemos que movernos, tenemos que doblar estas rodillas. Porque ciertamente si nosotros no doblamos rodilla, no oramos, no nos esforzamos, va a ser muy difícil vivir en espiritual, hermanos míos. Vamos a vivir solo en carnalidad nomás. La Biblia también menciona una de las cosas que de prepararse también es, estimado hermano, llenarnos con su Espíritu Santo. En esta parte usted ya cruzó, ¿no? Ya respondió el llamado, ya se convirtió, ya nació espiritualmente. Ya usted inició su vida. Pues adelante, hermano, adelante, hacia adelante. No basta eso, hermano. Nosotros hemos encontrado en el trayectoria del camino como siervos de Dios. Hay hartos salvos, pero con iniquidades. Hay hartos nacidos con iniquidades. Nadie dice eso. Que no nos pesque, hermanos míos, con iniquidades. Hay hartos justificados, hay hartos liberados de iniquidad. Pues, hermanos míos, lo que uno tiene que hacer es
arreglar cuentas con Dios. Y eso es lo que te estoy diciendo. Sí, yo te puedo decir, para iniciar tiene que convertirse, tiene que nacer de nuevo, tiene que recibir la salvación, tiene que comenzar una nueva vida, una nueva creación. Pero más adelante, hermanos míos, a veces nosotros nos quedamos ahí, nomás decimos, y ya soy de Cristo. Pero a veces, hermano, esta parte nos puede calificar, hermanos. ¿Por qué Dios dirá así? Estad preparados. También usted no tiene que ignorar en la palabra donde dice para la iglesia, nadie entra, estimado hermano, con pizca de pecados al cielo, porque Dios en su naturaleza es sumamente santo, hermanos míos. Así también una de las cosas que Dios, a veces nosotros hablamos palabra nomás así, viva en santidad, ande en santidad, conozca la santidad. Pero ¿qué es santidad, hermanos míos? La palabra, así como otras veces que mencionamos y repetimos, es en dos definiciones nomás hace. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, palabra santidad o esa palabra santidad o santo es apartarse totalmente del pecado, uno, y separarnos de las costumbres de este mundo. Y eso es lo que no comparte Dios, entre pecado y costumbre. Entonces, estimado hermano, eso es lo que Dios no quiere. A veces nosotros puede que, hermanos, manejemos como bandera nomás la palabra santidad. Hay que vivir en santidad. El que no vive en santidad no verá el reino de Dios, así. Pero, hermanos míos, si nosotros un poco podemos mirarlo, la palabra, ¿qué quiere decir eso? Es, hermanos, está separado del pecado, separado de la costumbre. Entonces, estimado hermano, en esas partes nos falta, estimados hermanos. La palabra de Dios en esta parte de la preparación estaba hablando, en otra parte a la vez dice, ustedes vivan en espíritu. Y a la vez en otras partes dice, añadid, dice. Si nosotros ya hemos encontrado, ya hemos un poco más, hemos caminado hacia adelante, ya tienes amor, añadid con fe, añadid con esto, añadid con esta. Así menciona la Biblia. Estimados hermanos míos, así que tenemos que estar preparados en esa parte. Especialmente que el pecado, que tiene que estar. Si tú estás totalmente, mi persona y tú y otros están limpios del pecado, no hay por qué decirlo a ellos, no hay. Si muere para Cristo y se va. No hay ninguna interferencia. Es segurísimo y segurito y seguro para el reino de los cielos. Porque, hermanos míos, recibirá, porque esa persona así por así no es limpio, sino que aquel que acepta a Jesucristo es aquel que perdonó sus maldades, todas sus maldades. Por eso también, como ha perdonado, ingresará también al reino de los cielos. Entonces, todo este tiempo, en todas las comunidades cristianas, en todas las naciones, en todos los lugares, ciudades, hablamos los siervos de Dios. ¿De qué? ¿Por qué motivamos? ¿Por qué incentivamos? ¿Por qué hablamos? Es lo que tenemos que salir del pecado, eso. Y es una de las cosas que ha sido muy difícil de luchar. ¿Sabes qué es lo que puede, estimado hermano, liberarte de ese pecado? También la Biblia habla. El que es nacido de Dios no practica el pecado, dice. Y ciertamente es así siempre. Cuando una persona nace espiritualmente, ya no tiene inclinación. ¿Puedo decirlo? Si él permanece en el Señor, y si de algún tiempo llega a descuidarlo, llegará a carnalizarse. Entonces, hermanos míos, eso es lo que sucede en nuestro mundo.
Hermanos míos, en esta parte la Biblia, Dios nos manda, esta parte es un mandato. A ver, biencito, hermanos míos, vamos ahí en esa parte, vamos leyendo Mateos 24:44, estamos analizando, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto Dios está diciendo, está mandando, están preparados a la hora que no penséis. ¿Sabes, hermanos míos? Esto es grave. Bien, estimados hermanos, espero que entendamos. No tienen que entristecernos. Con llegar a entristecer o volvernos tristes, no vas a sacar nada. Así igualito que este es. Preocupando, nada sacas. Nada sacas. Perdemos tiempo nomás, estimado hermano, preocupándonos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando escuchamos? Hay que poner acción. Por eso decía alguien, no te preocupes, sino que vaya, accione, vaya a acción. Igual también en esta parte, si la Biblia nos dice prepárate, entonces ya hay que estar alistándonos, hermanos míos, ¿ya? Arrancar, hermanos míos, todo lo que nos perjudica y que tengamos paz con Dios. Si tenemos paz con Dios, estimados hermanos, somos libres, estimado hermano, ¿ya? Entonces, vamos adelante. Esta parte, espero que me hayas entendido. Estad listos para irnos. Listo. ¿Para qué tenemos que estar listos para irnos al cielo? Así como te puedo mencionarte, irnos a la patria celestial, al hogar de Dios, al sitio celestial, al lugar de Dios, hacia arriba. ¿Qué más la Biblia menciona? Ya, el lugar de Dios. Ahí tenemos que irnos. Al paraíso también podemos decir. Ahí. Para eso tenemos que alistarnos, hermanos. Para eso tenemos que estar listos. ¿Sabes? Esa parte de estar listos, nadie te va a preparar esa parte. Nosotros los siervos de Dios solo exponemos. Solo nosotros hablamos nomás. Pero ¿quién se va a preparar? Usted. Usted, hermano en Cristo. Usted, joven, señorita, padre de familia. Usted, siervo de Dios, hermana. Usted es el que se prepara. Si usted descuida, usted es el que se queda. Si por otra parte a nosotros nos va a sacar, a los siervos, porque usted no habló acerca de estas cosas de la iniquidad, pues sí nos va a sacar. Por eso yo te voy a hablarte. Especialmente voy a enfatizar en todo el escudriñando de la Escritura, más que todo en el pecado, hermano. Porque, hermanos, encontramos cuando alguien se aleja del pecado, ahí está la bendición. Cuando uno se involucra en el pecado, ahí está la maldición. Cuando alguien se aleja o se sale del pecado, ahí está la gran bendición. Pues, hermanos míos, puedes entender tú mismo. Cuando uno comete pecado, pecado trae consecuencias. Cuando alguien se aparta del pecado, trae bendiciones abundantes. Pues eso es lo que, por eso te voy a hablarte. Eso tiene una razón, tiene una palabra, tiene eso. Así que, estimado hermano, vamos adelante. Otro punto que quiero presentarte, estimado hermano, es esta. 4:12 de Amos, ahí volveremos. En esa partecita voy a volver juntamente con usted. También nuevamente en esa parte recalca, dice, prepárate. ¿A quién decía eso? A Israel. Israel, prepárate. ¿Sabes, Israel, para qué había llamado? Si usted has encontrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Israel dice, yo te he apartado entre todas las naciones para que seas, dice, una nación escogido, una nación que tenía que ser santo, dice.
una nación santo. Ahora que mira, el Señor, el Santo Dios va a venir al encuentro. Entonces, si encuentra un pueblo totalmente con iniquidad, ¿qué pasaría, estimado hermano? Pues, hermano, ¿qué es lo que tenía que hacer, hermano? Tenía que purificarse, tenía que, hermanos míos, santificar, decía esa parte, estimado hermano. Al pueblo de Israel, eso es lo que ese término daba. Santificad pueblo. Cuando ellos se santificaban, había avivamiento. Es santificar, es nada más simple, es, mira, retírense del pecado, apártense del pecado. Esa parte, no, apartarse. ¿Y cómo pueden apartarse ellos? Oh, ese día tenían que, pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía, hermanos míos? Lloraba. Ayunos entraban ellos, así como dice celizos, o sea que celizo había sido como una saca, podemos decirlo, una saca negra, áspera. Ahí lloraban, ayunaban. Decían, ellos tenían que voltearse, si estaban en el camino del error, al camino del bien. Tenían que humillarse. Pues por eso dice santificad. Pues si quieren encontrarse con el Señor, tenían que santificar. Cuando esa palabra santificar, o sea que tenían que retirarse ya del pecado. ¿Y qué es lo que hacía, hermanos míos, después de santificarse ese pueblo? Había avivamiento en ellos. Había la fortaleza de Dios. Había la ayuda de Dios. Oh, Dios con ellos hacía, y a otros pueblos derrotados aparecía. Pero si no se santifican, si un pueblo pecador encuentra, ahí sí que, hermanos míos, ellos entraban al fracaso, entraban a la muerte, consecuencias graves tenían que enfrentar, hermanos. Entonces, esta parte, estimado hermano, aquí aparece Israel, un pueblo, un pueblo pecador, ya aparece. Mira que podemos ver, Israel fue llamado para ser santo y aparecen pecadores. Pues este mensaje es para ellos, está mandándose. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Está? Entonces un mensaje está enviando, ¿sabes? Ni el pueblo antiguo se salva en cuanto de esto, ni la iglesia se salva. La iglesia igual advierte, prepárate, dice, prepárate iglesia, no sabes cuándo puedo venir por ti, te puedo recoger. Y así también al pueblo antiguo dice, voy a venir al encuentro. Pues hermanos míos, estimados, Dios era muy fuerte, celoso en esa parte. Ustedes si han revisado la Biblia en esa parte, si veía, hermanos, el pecado en ellos, hermanos, mucha gente israelita moría, muertos. Así era. Ahora, hermanos míos, en estas partes hemos evaluado. Tienen que estar listos, así que, hermanos míos, listos con Dios al encontrarse. Pueblo de Israel tiene que encontrarse con el Señor. Nosotros también tenemos que encontrarnos, pero antes del encuentro, ¿qué tenemos que estar? Preparados, listos. Eso es lo que es necesario, hermanos míos, de nuestra vida. Hoy por hoy puedes construir, puedes casarte, puedes estudiar, puedes soñar, puedes hacer muchas cosas, pero una cosa no nos olvidemos en parte espiritual, estar listo. Tampoco te vamos a decir de estos lados, la Biblia menciona, prepárate como fuera un día faltaría, pero trabaje como faltaría 1000 años. Así que, hermanos míos, eso es muy importante.
Ahora, a veces decimos, hermano, ¿será que yo estoy preparado o no estoy preparado? Nos calificaremos. Ayer, ¿a quién has ofendido? ¿Con quién te has enojado? ¿A quién has hecho mal? ¿A quién hemos hecho mal? ¿A quién hemos insultado? ¿A quién hemos ofendido? ¿A quién hemos robado? ¿Hemos engañado? ¿A quién hicimos renegar? ¿A quién hicimos llorar? ¿Con quiénes hemos peleado? Pues hermanos, esas cosas nos daremos cuenta. Pues esas cosas hay que abrazarnos, hay que darnos ya manito. Pues no será quizá para muchos de ustedes sencillo, para mí, para otros, pues por nuestra vida tenemos que hacer. Bien, otra parte también la Biblia aclara en 2 Timoteo 2:21. A ver, esta parte también de estar listo, vamos a seguir hablando. Estimado hermano, vayamos en la Santa Biblia. 2 Timoteo, vamos a ver, en esta partecita así aparece en la Santa Biblia, palabra de Dios. Aquí encontramos, estimado hermano, esta palabra del Señor, 2 Timoteo 2. Vamos mirando la palabra del Señor, estamos escudriñando esta parte de estar listos, ya siempre listos. Dice así, 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21. La palabra del Señor, 2:21. Así menciona. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien. Estimados hermanos, en esta parte, la palabra del Señor está mencionando. ¿A quién está mencionando esta parte, hermanos míos? 2 Timoteo 2:21. Menciona a los siervos de Dios. Hasta para eso hay que prepararse, dice la Biblia. Listo para ser instrumento de Dios. Tiene que prepararse, ciertamente. A ver, una partecita vamos a recordar en la Biblia. Un poco quiero mirar a Esdras. En la Biblia menciona para ser instrumento o para ser siervo de Dios, según Esdras dice, se preparó, dice. Y podemos un poco mirarlo. Esdras, ¿será que se haya preparado primeramente intelectualmente? ¿Será que Esdras se haya preparado primeramente ya en conocimiento? La respuesta es no. Esdras, para ser siervo de Dios o para ser instrumento de Dios, se preparó primeramente, dice, su corazón. Eso es lo que menciona la Biblia. Entonces, los siervos de Dios, para estar listos en la obra de Dios, también tienen que hacer eso, dice. Primeramente, preparar su corazón. Esos hermanos, y también eso va igual también allí. Hasta los siervos de Dios, mira, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que retirarse del pecado. O sea que a eso podemos llamarlo, estimados hermanos, con Dios, hacer cuentas. Ya, hacer cuentas. Eso es lo que llama la Biblia. Haremos cuenta, dice, si tus pecados son, así la Biblia menciona, ¿verdad? Ya, yo les voy a hacer volver blancos como la blanca nieve, podemos decir así, la Biblia presenta, ¿no? Blanca lana, blanca nieve. Voy a lavar, voy a quitar el mal. Entonces Esdras, eso es lo que hacía, su corazón se limpiaba, se preparaba, parte espiritual. Después, ¿qué es lo que había hecho después de eso otro? Recién entraba al estudio, recién entraba al conocimiento, inquirir, dice, recién investigaba las cosas. Y después de investigar, ¿qué es lo que hacía?
estimado, la Biblia mismo menciona, ¿no ve? Ya, hacer y para enseñar, hermanos míos. Pues, hermano, en esta parte casi no voy a ir más las últimas palabras, pero en una parte que donde quiero citar de Esdras, que se preparaba primero. Estar listos. Así también esta parte de 2 Timoteos, donde estamos dando lectura de 2:21, también dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está, estimados hermanos. Entonces, estimados hermanos en Cristo, esto es lo que uno tiene que prepararse primero, su corazón. También para la obra de Dios hay que prepararse, dice, en el parte del conocimiento también. Pero especialmente primero, la vida espiritual. Así la Biblia menciona, estimado hermano. Hoy por hoy quizá tú estás diciendo, ¿por qué no? Yo no puedo trabajar en la obra. ¿Cuándo me llamará Dios? Así, pues tú puedes decir así, quizá ya hayas dicho, ¿cuándo me llamará a su viña, a su trabajo? Porque sabes, la respuesta es esto, es que no estás preparado, no estás listo. Dios quiere usarte, sí, a ti quiere usarte. Hermana, a ti quiere usarte. A otros estimados que recién van ahí ya respondiendo el llamado y ya van 1 año, 2 años en el camino de Dios, ¿quiere usar? Sí, quiere usar. Pero no está listo. ¿Por qué? Porque todavía no arregló cuentas con Dios. Todavía no ha nacido todavía. Todavía no conoció al Señor. Todavía no tiene encuentro personal con Dios. Todavía no recibió la salvación eterna de Dios. Todavía no se limpió de sus iniquidades. Pues hermano, esa parte es muy importante. Después de eso, ya quieres trabajar, quieres hablar la palabra, quieres predicar. Tienes que ir también preparándote. Así como te puedo decirte, porque vamos a ser instrumentos del Señor, vamos a ser siervos de Dios. Tienes que ir a institutos, hay seminarios, hay universidades, hay talleres, hay otros, como podemos decirlo, en algunas instituciones son donde se da el conocimiento. Ahí tienes que registrarte, tienes que estudiar, tienes que comprarte ciertamente libros ahí juntamente estudiando. Pues hermano, un día cuando estés preparado, el Señor mismo te va a decir, ahora sí ya estás listo a trabajar en el campo de la viña de Dios. Pues hermano, eso es lo que quiero presentarte. Ese es el segundo paso que tienes que dar. Pero el primero paso que tienes que dar, el parte espiritual, tienes que estar preparado. Bien, hermanos míos, así estamos hablando. Otro también, estimado hermano, la Biblia menciona en esta parte. Seguimos adelante. Esta parte también para los siervos de Dios, es verdad. Tú también puedes ser siervo de Dios. A ti también eso va para ti, hermano. Para todos los que, hermanos míos, algún momento decimos, quiero servir. Cuando uno dice, quiero servir, prepárese, estimado hermano. Prepárese. Lávese con la sangre de Cristo. Ya, prepárese su corazón. Seguimos adelante en Hechos capítulo 21, 13. También vamos a ver otra palabra. También registra esta palabra. A ver, vamos adelante en este día de hoy. 21, 13. Así habla la palabra del Señor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir y en Jerusalén por el nombre de Señor Jesús. Una vez más vamos a dar lectura. Esta es muy lindo, muy precioso este versículo. Entonces estamos leyendo Hechos capítulo 21 versículo 13. Entonces Pablo respondió,
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Significa esto, hermanos míos, uno tiene que estar listo para morir, listo para sufrir, listo para enfrentar las cosas, listo para ser asesinado, listo para morir. Porque tampoco nosotros tenemos que olvidar que el servicio a Dios también nos hemos lanzado para morir. Esta parte de la palabra de Hechos capítulo 21, 13 es de un guerrero de un guerrero. Así como un pastor he escuchado cuando él había dejado su hogar y había salido a la vida misionera, dice, ¿no? Estoy aquí, Señor, me consagro. Si es que voy a morir en ese país. Y si tú permites algún día volver a mi región, voy a volver con vida. Pero aquí estoy, Señor, para vivir y para morir. Me consagro delante de ti. Y esa parte también podemos aplicarlo todos los soldados de Cristo, todos los guerreros de Dios, todos los que aman, aprecian, hermanos míos, la obra de Cristo. Y así también la vida cristiana, hermanos míos. Aquí una de las palabras claves aquí está, aún más aún a morir morir en Jerusalén por el nombre del Señor, dice Jesús. Estimado hermano, ahora nos preguntaremos en estas partes de la palabra del Señor. Usted quizá no fuiste aclarado alguna vez, estimado hermano. A veces entra a hartos estimados, mira qué está pasando, parece que pensé que era bonito este camino. ¿Sabes? La Biblia nos menciona y nos hace recordar. Cuando, hermanos míos, la Biblia llama en Éxodo a Moisés le llama, ¿qué parte le da? Un nombre le da. Siervo de Dios, dice. Moisés, mi siervo, dice. Y es siervo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que aclara en el parte del Hebreos en el Nuevo Testamento? Dice, he dejado, dice, los deleites temporales del Egipto, dice. ¿Para qué? Para ser maltratado con el pueblo que antes gozar los deleites temporales del Egipto, dice. ¿Eso qué significa, hermanos míos? Que la obra de Dios, que el camino del cristiano, que el camino del guerrero, que el camino del soldado cristiano, es sufrimiento, es angustia, es pena, es lloro, es tortura, es muerte. Pues para esas cosas tiene que estar listo. Donde una persona tiene que llegar a decir esto: Señor, estoy listo para morir por ti. Pero ¿cuándo podemos decir eso? Estoy listo para morir por ti. Si nosotros vamos a consagrar, Señor, estoy listo para sufrir nomás. Si algún momento nos chocamos con el morir, si alguien nos quiere eliminar, allí puede ser una frustración, hermanos míos, nuestro ministerio. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender en este estudio de la palabra del Señor. Tenemos que consagrarnos para morir. Para morir, estimado hermano. Pues no es eso algo que manejamos hoy, sino que la Biblia misma muestra. Los profetas se consagraron al Señor, murieron apedreados, murieron de diversas maneras también ellos, así como la Biblia dice. Los apóstoles se consagraron su vida, murieron de una manera tristemente. Ellos quizá pueden decir, el Satanás y los hombres malos pueden decir, hemos acabado, pero no acaban.
Más bien, hermanos míos, parten con victoria y son héroes, son personas vencedores. Realmente han dado su vida hasta la muerte. Estimado hermano, en esta parte. Entonces, estimado hermano, esta parte nos enseña así. Tenemos que consagrar nuestra vida hasta morir. Pero ¿será que, hermanos míos, será fácil decir eso? Voy a morir, entonces moriré. Una cosa que también quiero aclararte en esta parte, muy importante es esto. La Biblia dice, cuando Jesús envió 2 por 2, así, vayan 2, van a ir a... Así, hermanos míos, envió 2. Y vuelven, no podemos sacar demonio. No, tus discípulos no pueden. Una partecita aclara que eran cobardes, dice. Y en esa parte, estimado hermano, ¿sabes dónde se aplica esa parte? Hasta uno de sus discípulos dijo, Señor, si algún día es de morir, hasta yo puedo morir contigo. Puedo ir cárcel contigo. Así dijo uno de los discípulos. ¿Te recuerdas quién era? Pedro era. Dijo, hasta puedo morir. Y en ese momento mismo Jesús dice, ¿sabes, Pedro? Antes que cante el gallo, o sea que me vas a negar 3 veces. Se asustó, ¿verdad? Y esa palabra se cumple cuando él dijo que no conocía a Jesús y a la vez dice, no sé de qué me están hablando. Y empezó a cantar el gallo. Ahí es donde, estimados hermanos míos, ya no había, estimado hermano, que el coraje, ya no había ese coraje que había dicho, que había mencionado Pedro. Yo puedo morir, hasta puedo ir al cárcel. Ya no había ese coraje. ¿Dónde está? Es como decir, ¿dónde está? Ahora morí pues con Jesús. Sufrí pues con Jesús. Y eso es lo que hay veces entra en nuestra vida. Cuando alguien nos está persiguiendo, cuando alguien está amenazándonos, cuando el enemigo viene de alguna manera a arrancarte a ti, ahí es donde, estimados hermanos, decimos, a veces hasta con Pedro nos acobardamos. ¿Sabes? En esa parte Pedro llegó a acobardarse. Ya Pedro apareció cobarde. Por eso la Biblia dice, antes, ¿sabes? Antes eran cobardes, dice. Cobardes. Usted mismo a ver, vas a evaluar esa cobarde, aunque no aparecerá así, pero se aplica. Eran cobardes. ¿Por qué? Cuando llegaron al monte Getsemaní, allá estaba Jesús junto con sus discípulos, agarraron a Jesús y los discípulos se esparcieron. Solo cuando estaba en agonía, en sufrimiento Jesús, seguían María, madre de Jesús, José y los demás. Pero podemos preguntar, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaban los demás? Ciertamente algunos de lejitos siguiendo y los demás discípulos, 12 discípulos desaparecidos. Por eso dijo, una de las cosas esenciales que le puede mandarte para que usted estés listo para morir, esta es. Dice así, cuando en su despedida de Jesús menciona así, yo voy a ir arriba, dice, voy a ir hacia arriba, voy a enviar un consolador, voy a enviar, dice, la promesa, dice, y esa promesa se llama el Espíritu Santo. Y ahí es donde menciona en 1:8 de Hechos, dice, pero cuando venga ese Espíritu Santo, me seréis testigos, dice. Ahí es donde también el detalle es muy importante, ¿no? Cuando una persona, hermanos míos, viene el Espíritu,
y tiene llenura del Espíritu Santo, o también podemos decir la unción del Espíritu Santo, ahí es donde no teme. Mátenme o voy a morir para Cristo. Ahí es donde se califica, hermanos míos, entre discípulos, su antes y su después. Su antes de discípulos eran cobardes, pero su después de recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pues usted mismo véalo, entraron en cárcel, fueron agolpeados, fueron chicoteados, hermanos, fueron crucificados cabeza abajo, fueron puestos en aceites hirvientes, murieron de diversas maneras ellos. Pero ¿qué es lo que cambió la cobardía de ellos? Pues el Espíritu Santo. Estaban llenados del Espíritu Santo y no tenían temor a ninguno, ni al diablo, ni Satanás, ni al infierno, ni al pecado, ni nadie, ninguna autoridad, sea gubernamental, sea rey, quien sea. Pues estaban listos para morir. Pues eso es lo que, hermanos míos, en esta palabra del Señor nos aclara. Por eso, estimado hermano, hermana, mi persona y usted, debemos... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora voy a recordarte. En el parte espiritual tenemos que hacer una limpieza. ¿Ya? Eso es lo que dice en Mateos 24:44. Y después, hermanos míos, también en el parte de 2 Timoteo 2:3 dice, igual también nuevamente menciona que debe uno prepararse espiritualmente y a la vez en conocimiento. Porque el conocimiento también es muy importante. Alguna vez también en el parte de conocimiento alguien dijo, yo salí a evangelizar, dice, allí. Y volví evangelizado nomás me volví, dice. ¿Sabes con quién me choqué? Dice, con teólogos me he chocado, dice, todo ya a mí nomás me han evangelizado, dice. Pues hay que estar listo. No sabes, algún momento puedes chocarte con algún estudiante de la Biblia. Pues, hermanos míos, algunos dicen, saldremos a evangelizar, saldremos. ¿Cuándo vamos a salir a evangelizar? ¿Cuándo? Mal preparado, ellos nomás van a volver evangelizados. Hermanos míos, hay que prepararse espiritualmente en conocimiento. Pues saldrás, va a haber efecto, hermanos míos, va a haber resultado. Y esta parte es muy importante, hermano, que usted esté listo. A veces años seguimos, hasta alguien nos pregunta diciendo, Moisés, que Moisés entró al arca con ¿cuántos animales? ¿Cuántos animales ha entrado Moisés? Así estamos pensando, no nos damos ni cuenta. Después nos damos, no es Moisés. O sea que no es pues, ni sabemos cuántos animales ha entrado. Sabes, hermanos míos, hay que estar listo, preparado espiritualmente, conocimiento. Y así también quiero mencionarte esta tercera partecita. Listo para morir, listo para sufrir, para, hermanos míos, ser torturado, para padecer así de hambre, así de padecer, hermano, de mucha abundancia de bendiciones. ¿Está bien? Nada más voy a compartir, estimado hermano, de estar listos, ¿ya? Siempre listos. Espiritual, conocimiento y así también parte del sufrimiento, del servicio. Que el Señor me lo bendiga, estimado hermano. Así que sobre todo usted ya va en esta parte, va a aplicar, ¿ya? Parte espiritual, conocimiento y en el servicio del sufrir, hermanos míos. Bien. Que el Señor le bendiga. Gracias por escucharnos la palabra del Señor. Así que prepárate en el nombre del Señor Jesucristo. Prepárate, estimado hermano. Prepárate con esta palabra que quiero decirte. Prepárate para irte al cielo, para trabajar en la obra de Dios y para predicar, para evangelizar, para hablar la palabra del Señor a otros que quieren conocer al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta vida. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, estimado, estimada.
hermano, hermana que escucha en diferentes lugares y a toda la comunidad cristiana, quiero decir, con toda esta palabra me dirijo a todos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos la palabra bendita de Dios. Que el Señor le bendiga a estas palabras del Señor. Escudriñando las Escrituras, la palabra de Dios basado en Amos capítulo 4:12, siempre estar listos. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones, paz del Señor.